¿Listos? Aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Para el discípulo más amado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio de Para el discípulo más amado, parte del programa Tú puedes ser santo. Feliz Pascua. Feliz Pascua a todos ustedes que están escuchando pues este episodio semanalmente. Hoy es un día de celebración. Este domingo, este fin de semana en general es un día de celebración. No simplemente el hecho de que celebramos la Pascua en familia, en la misa, sino por lo que representa y lo que ha representado a lo largo de todos los años. Tengo la dicha de compartir este episodio con uno de mis mejores amigos, Alan Treviño. Alan, saluda a la raza. ¿Qué tal? Feliz domingo de Pascua para todos aquí. Ahora sí se me hizo colaborar un podcast con Jorge Ochoa. Fíjense que Alan y yo siempre tenemos pláticas muy, muy, muy profundas. Pues manejando, en el camino, comiendo. Siempre tenemos pláticas muy, muy profundas con un contenido muy rico, en realidad. Entonces, pues dije, pues yo creo que para este tema que es la Pascua amerita que Alan nos acompañe. Fíjense que Alan es una persona, es un teólogo de pueblo, un profeta de nuestros tiempos. No, sinceramente él sabe muchísimas cosas. Entonces yo creo que va a ser una plática muy buena. Te recomiendo pues que te quedes aquí un rato con nosotros, que escuches este podcast con mucha atención, con mucho detalle y bueno, que disfrutemos este tiempo. Estamos en tiempo de fiesta, la fiesta de la Pascua. Entonces vamos a hablar únicamente de la Pascua. Alan, ¿tienes algo que agregar, que decir? Pues sí, como lo estabas mencionando, la Pascua es un momento, un tiempo de fiesta. Estamos saliendo de un tiempo pues que la iglesia nos invitaba a la penitencia, a la reflexión, que podemos continuarlo, pero en sí la Pascua es alegría. Yo recuerdo cuando era pequeño, jovencito, mi mamá nos decía, no vayan a las albercas. No nos sabía explicar realmente por qué privarnos de cosas. Y después uno entiende, ya reflexionando, ya viviendo, que hay un tiempo de reflexión, y después cuando nos cae la Pascua, ahora sí podemos celebrar, darle el verdadero significado, ¿no? Entonces es un tiempo de alegría, de compartir, de estar felices realmente por este suceso tan grande. Y es que sí es cierto, la Cuaresma siempre cae bueno, por lo menos allá en Reynosa, Río Bravo, Tamaulipas, con un calorón siempre se antoja ir a las albercas y disfrutar. Pero tienes razón, o sea, incluso en ese tiempo pues hay que privarse de ciertos como placeres y dejarlos ya a la Pascua, ¿no? O sea, que todo lo que hagamos en la Pascua hable y se direccione hacia la Pascua. Así es, y sin querer, gracias a Dios, a que la evangelización llegó a América, ¿verdad? Tenemos nuestra Semana Santa partida en dos. O sea, tenemos las de vacaciones la Semana Santa, y después de que termine la Semana Santa tenemos una semana de Pascua. Pues fíjate, eso es muy curioso porque aquí en Estados Unidos no dan esos días. Incluso yo batallaba mucho cuando iba a la universidad. Ya. Porque ni el Jueves Santo nos daban. O sea, solamente nos daban el Viernes Santo. Y creo que es un punto de reflexionar de muchos, porque ¿cuántos estamos trabajando? Que nos vemos obligados a trabajar y pues te tocan los días santos y a veces no lo puedes pedir porque el jefe es ateo. Sí, claro. O porque te van a correr y tienes los días contados de permisos. Y hay tanta gente que hace sacrificio para o salirse con el permiso o faltar, o no sé. Yo recuerdo que alguna vez estuve trabajando en un empleo nuevo y el viernes llegué tarde a la celebración de la Pasión del Señor. Pero pues iba haciendo mi sacrificio y pidiéndole a Dios toda la semana que me lo diera libre. Pero bueno, es el misterio que nos toca vivir, de querer unir nuestra vida con el tríodo pascual, con la Pascua del Señor. Así que es interesante cómo se nos divide también nuestro tiempo. Y es que, o sea, hacer los sacrificios necesarios para vivir pues simplemente la liturgia de la Pascua, que son 2 horas del jueves, 1 hora del viernes, quizás 2-3 horas más del sábado.
es lo mínimo que podemos hacer en respuesta a la Pascua, ¿no? O sea, tú y yo lo platicamos hace rato. Esos pequeños sacrificios de pedir el permiso en el trabajo, pues es una respuesta a lo que dice San Pablo de vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. O sea, en respuesta a esa resurrección, pues nos toca así, y lo vamos a leer, si ya lo vieron, si ya fueron a misa, lo van a ver en la primera lectura, cómo San Pedro se pone a predicar con mucha valentía, con coraje, no con un coraje así como de enojado, sino con verdadero, pues sí, valentía, ¿no? Se pone a predicar el mensaje de la resurrección de Jesús, ¿no? Y es que la resurrección de Jesús es algo que marca la historia, no solamente humana, sino es más trascendental, se me fue la palabra, ontológico, o sea, no solamente algo de este mundo, sino que algo que impacta lo espiritual, lo divino. Entonces, con muchísima razón, pues nos toca hacer de perdido un sacrificio para vivir estos días santos. Como ves, sí, vamos, fíjense que el evangelio de este domingo se los contamos así rápidamente. Pues es el evangelio donde María Magdalena va al sepulcro, encuentra que ya no está la piedra, va y corre con Simón y Juan, que por cierto, felicidades a todos. Este podcast que se llama Para el discípulo más amado, pues de cierta manera nace de este evangelio, ¿no? Que dice, echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el más amado, o a quien Jesús amaba, ¿no? Entonces, pues siempre decimos que el discípulo más amado eres tú. En el evangelio de Juan asumimos que es Juan, pero también podemos asumir que es quien lo lee, que somos nosotros, ¿no? En fin, María Magdalena fue la que anuncia la resurrección a Simón Pedro y a Juan. Van, encuentran el sepulcro y bueno, tienen este encuentro. Quisiéramos enfocarnos hoy en este día, en el día anterior, en la vigilia pascual. Hay un momento que a mí en lo particular, y creo que a Alan también, nos gusta muchísimo, que es el pregón pascual, y especialmente cuando es bien cantado, o sea, cuando el padre o el diácono lo canta de una manera así bonita. Ay, Dios mío, o sea, yo creo que es el punto culmen no el punto culmen, pero una de las cosas más bonitas de la liturgia de la vigilia pascual. Y especialmente por la teología que tiene detrás, o sea, dentro de esa poesía, es toda una catequesis, ¿haz de cuenta? O sea, el pregón pascual es toda una catequesis. Si le pones atención, te vas toda la semana hablando de ello. Te vas toda la semana pensando en eso, ¿no? Sí, es un momento como que muchos esperamos, y no hay duda que yo pienso que los que encargados de liturgia tienen que elegir a alguien que tenga la capacidad de poder expresarlo. Porque a veces hay cada cosa. Me ha tocado alguno que lo pregona, pero a veces leído, pero intentando cantarlo, y se le quita toda esa magia, digamos, que en sí mismo la palabra de Dios y las palabras litúrgicas tienen poder, pero creo que valdría la pena elegir un buen pregón. ¿O cómo se le llamaría el que pregona? ¿Un pregonador? Un pregonero. Un pregonero, un buen pregonero, un buen cantor. Y yo creo que el que hasta puedes quedarte toda la semana, el que se lo vas a pedir, que se quede toda la semana ensayándolo, porque es un momento. Cuando yo vivía en Corpus Christi, yo escuchaba el pregón pascual desde octubre. Ándale. O sea, en septiembre. O sea, Gese tiene el pregón pascual grabado en un disco. Okay. En el disco de María Magdalena, Apóstol de los Apóstoles. Que por cierto es un buen recurso para los que cantan el pregón. Lo tiene grabado, entonces pues son 2 horas de Corpus Christi a Río Bravo. Y ahí me aventaba canciones y me aventaba el pregón pascual de tal manera que me lo sé casi de memoria, ¿no? Y es de mis favoritos, o sea, es como tú dices, se te queda grabado. No solo en la semana, o sea, pienso que por lo menos en mi caso se me queda grabado durante el año. O sea, de repente me entraba alguna frase, ¿no?, del pregón pascual. Entonces, esa es la idea para este episodio. Pues ya llevamos 9 minutos. Esperamos que te quedes con nosotros. Vamos a empezar a platicar un poquito del pregón pascual y que de alguna manera a través de esto sirva como una catequesis, como un mensaje y pues podamos funcionar también como Pedro en la primera lectura, ¿no? Pregonando el mensaje de la resurrección. Entonces, la primera estrofa, ahí te va, Alan, y lo que se te vaya ocurriendo, pues ahí me interrumpes para afianzar aquí lo del pregón. La primera estrofa dice:
alégrense por fin. Y ahí, o sea, con ese ya. El por fin. El por fin, exactamente. Ya. Alégrense por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo y por la victoria del Rey tan poderoso que las trompetas anuncian la salvación. A mí, el por fin es el que me llama. Ya. Porque con tan solo esas dos palabras, por fin, dice demasiado. Con el por fin dice, no había sucedido, no había, o sea, alégrense por fin. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la creación del hombre, después en la caída de Adán y Eva, se pudiera asumir que no había alegría, pero no decir tal cual, pero sino que estaba esa necesidad. Esa necesidad y ese deseo. De ser liberado. De salvar al hombre. De ser salvado. Y entonces dice el pregón, por fin. O sea, como si ya un alivio. Ya se hizo. Se alcanzó, ¿no? Entonces... Fíjate, yo pienso en todos los profetas. O sea, pienso en los profetas que estuvieron anunciando la salvación, que fueron anunciando que Dios iba a venir y se fue dando forma a la figura del Mesías hasta el punto en el que el profeta Isaías empieza a anunciar un Mesías y se hace el discurso del Mesías y total que los judíos en el tiempo de Jesús pues sí estaban esperando un Mesías del modo que ellos tal vez lo tenían interpretado, pero todos estaban esperando y por fin llega ese momento. A mí me conmueve mucho una frase del tiempo del nacimiento de Jesús que le llama a la Sagrada Escritura la plenitud de los tiempos. O sea, esto es una continuación, es una extensión de la misma plenitud de los tiempos. De ese por fin. O sea, la plenitud de los tiempos es el por fin yo pienso que a lo mejor de la creación, ¿no? Porque en sí, también Dios cuando crea el universo, crea la tierra, pues en la segunda persona de la Trinidad, pues ya había alguien que estaba destinado a ser el Hijo, ¿no? Acá dicen los teólogos que la encarnación iba a suceder o no, según, aunque el hombre no hubiera pegado, que Dios tenía destinado ya encarnarse, o sea, hacerse un hombre. O sea, no fue un remedio, no fue un... O sea, no. O sea, lo sacó de la manga. Fue parte de un plan de Dios, más Dios, por decirlo, ¿no? Metió en el plan de salvación la muerte de su hijo, la redención por medio de la cruz. Pero pienso en eso, ¿no? Que por fin llegó ese momento. Y es la plenitud, es el por fin de Dios. El por fin de la humanidad también. Fíjate que hace poco estaba terminando pues como un estudio bíblico o de evangelización que se llama The Rescue Project. Y el sacerdote que lo guía hace muchas referencias a la Segunda Guerra Mundial y digamos el terror, el miedo, la incertidumbre que sentía la gente pues que estaba digamos gobernada por el imperio, por el imperio nazi, ¿va? Y entonces hace mucha referencia a lo que llaman ellos el D-Day, el día que los americanos lanzaron todos los aviones, todos los barcos, todo esto y bombardearon todo eso, ¿no? Entonces hacen una analogía de cómo, digamos, el pueblo europeo en cierta parte estaba gobernado por el mal y por fin en el día ese pues llegaron los americanos con todo su potencial, ¿no? Pues derrotan, ¿no? a los alemanes, ¿no? Entonces me ponía a pensar así en situaciones quizás en las que nosotros hemos esperado un por fin, ¿no? De que, ay, ¿cuándo será que me llegue? Ay, ¿cuándo será? Por fin. Entonces también pensar de una manera también muy ignaciana, ¿no? Imagínate que tú eres un judío de aquellos tiempos, ¿no? Y esperar al Mesías y ves y por fin. Oye, Jorge, y lo matan. Y lo matan. Y sí, pero bueno, ahí él tenta el misterio tal vez del sufrimiento y todo, pero pienso en los judíos que en verdad lo recibieron como el Mesías. O sea, eso que estamos hablando nosotros es pues un Cristo ya en la iglesia, ya con la ordenado, con la estructura de la doctrina, claro, del culto, de todo, ¿verdad? Pero el judío que lo vio en persona y que dijo, por fin, oye, no puede ser, me llegó en mi tiempo. Sí. Y ir intentando comprender hasta la cruz. Pienso en Juan, ¿no? Piensa en Simeón,
Que En- dice, en el ya anciano. Señor, ya puedes dejar a tu siervo ir en paz. De Así alguna es. manera dice, por fin, o sea, Y a él a no mis le- 90 años. Y a él no le tocó la redención en plenitud. No, nomás ver- le tocó la encarnación y con eso le con bastó. eso- y con eso le bastó, ¿verdad? Entonces, fíjate, interesante ese por fin. A lo mejor nosotros lo vivimos desde un modo, pues ya acomodado, ¿no? Ya con la forma que Dios nos dio en este tiempo. Pero imagino cómo lo han de ver gozado todos esos judíos o no judíos que aceptaron la salvación en ese momento. Que claro, no hay mérito, o sea, para nosotros no hay menor mérito, ¿verdad? Al contrario, hay mayor, que dice Jesús. Dichosos los que creen sin haber visto. Claro. Ustedes lo vieron. Y es que aquí hay que hacer una pausa para volver a lo básico. ¿Por qué Jesús resucitó, verdad? Ya. Para seguir con los siguientes versos. ¿Cuál es el propósito de la resurrección? En una manera muy resumida, y perdonen la pobreza del resumen, pero el hombre estaba destinado a morir, después del pecado estaba destinado a morir y permanecer muerto, de una manera física y espiritual, ¿verdad? Estaba estaba, como lo decía en el episodio pasado, ¿no? En las garras de la muerte, en el inframundo, o sea, no había nada después de la muerte. Entonces, Dios quiere que sus hijos, Dios quiere que su pueblo viva con Él, ¿no? Entonces, al mundo estar destinado a la muerte, se los digo, de una forma muy, muy breve y resumida. Dios envía a su Hijo único, se encarna, se hace humano, para siendo humano pueda pasar por la muerte, para que pasando por la muerte pueda derribar y derrotar a la misma muerte, para que entonces todos, tanto pasado, presente y futuro, puedan gozar de una eternidad con Dios. O sea, ese es a lo que llamamos la salvación. Que la muerte no sea el punto final, sino la eternidad y el paraíso con Dios sea el punto final. Imagínense dos islas, ¿no? Donde unos no pueden pasar a la otra isla. ¿Qué viene a hacer Jesús? Jesús viene y derriba, digamos, a un monstruo que está ahí en medio de la isla que no permitía a nadie cruzar a la otra y crea un puente de una a otra para que todos, el que crea en él, pueda pasar por ese puente y gozar, digamos, del paraíso, ¿no? Así es. De una forma muy resumida y muy incluso y didáctica infantil. No, y de hecho, esa alegoría simple, pues habla de Jesucristo como puente, ¿no? Jesucristo es el pontífice, el sumo pontífice. Y pontífice viene de sacerdote, es el sacerdote, el que une una realidad con otra, ¿no? Una vida con otra. Fíjate, Jorge, yo pensando en esto de la muerte, de la resurrección de Cristo, hay una frase bien cotidiana que yo escucho y le falta. O sea, es una frase común entre la gente cuando expresa el potencial de solucionar problemas. Todos lo hemos escuchado, dicen, pues bueno, todo tiene solución, menos la muerte. Es algo bien común, ¿eh? Claro. En las novelas, creo Sí. que ahí había una de esas presentadoras de programas que siempre traía gente con sus problemas, así estilo Laura. Decía, todo tiene solución menos la muerte, era su frase. Y no es cierto. O sea, para los cristianos, yo creo que eso nos debe de tener y llenar de esperanza de que para nosotros Incluso la muerte tiene todo tiene solución. Sí. Porque si la muerte tiene solución, todo tiene solución. Entonces Jesús viene a dar la respuesta, nos viene a resolver el problema más grande del hombre. O sea, no hay nada. Para el cristiano nada es imposible. Aquel que aceptó la Pascua, la resurrección del Señor en su vida, pues para empezar con el bautismo, es lo que nos hace el bautismo, ¿no? Nos hace coherederos, nos hace hijos de Dios. De esa vida, de esa De solución. esa vida. Y no se diga los sacramentos, no se diga la Eucaristía, no se diga el perdón de los pecados. Entonces, eso es algo increíble que a mí me trae mucho en este tiempo de pensar en la Pascua del Señor. Todo tiene solución, aún la muerte. Eso creo que es algo que un momento va a predicar de todos. Cuando alguien, el típico que sale con esa frase, hasta la muerte tiene solución. Es un momento para... Había un padre muy amigo mío que se llama el padre Eduardo, que le mando saludos, en Río Grande, Roma. En sus funerales, yo trabajaba para él en Mercedes, y en sus funerales tenía una frase muy, muy común que decía, sabemos que en tiempos de dolor las palabras sobran. Y hacía una pequeña pausa. Pero la palabra de Dios nunca sobra. Sí, y claro. de ahí se agarraba. Y de ahí se agarraba para predicarles el evangelio, no el mensaje de Dios, ¿no? Pero tienes razón, o sea, como a veces frases tan simples, ¿no? Pues
quizás nos pudieran alejar de la realidad cristiana y Así de la es, teología que vivimos, ¿no? De decir, ay, no tiene la solución, no tiene solución la muerte. No, sí, es que sí tiene solución la muerte. Porque aunque hay que pasar por ella, no es el punto final, que es el punto de toda esta Pascua, ¿no? Todo lo que platicamos y celebramos en este día, ¿no? La segunda estrofa del pregón dice: goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey Eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. O sea, diciendo, ya las tinieblas no te gobiernan. Lo platicamos el domingo pasado en quién era el príncipe de este mundo, ¿verdad? El rey de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas. Entonces dice el pregón: siéntanse libres de las tinieblas que cubría el orbe entero. ¿Algo ahí que quieras mencionar o nos pasamos de al hecho, siguiente? no, esta semana escuchaba a Fray Nelson Medina que hablaba de las ataduras espirituales, las ataduras mentales. Y te lo platicábamos Sí, esta ¿cierto? semana acerca de que, oye, hay gente que se está muriendo de cáncer. Hay gente que están en la misma cárcel detenidos. Claro. Hay gente que tiene deudas hasta el cuello y es gente que es libre. Y hay gente que tiene todo, que tiene profesión, que tiene familia, que tiene dinero y que viven bien mal. O sea, hay una libertad que es lo más preciado. De hecho, me viene a recuerdo estas semanas, estos últimos 15 días, acaba de morir un señor, me parece que era un inglés, que vivió 60 años de su vida en una cápsula, tenía un padecimiento desde niño y estaba obligado a vivir en una cápsula acostado. Él le hace una especie de compresión a sus pulmones para poder respirar. Dios y mío. se lanza un mensaje, murió a los 79 años, algo así, y da un mensaje de esperanza grande. O sea, fue abogado, escribió libros y aún así desde su cápsula, nada más tenía la cabeza de fuera, era un hombre libre. Qué fuerte. No, imagínate entonces, Atado físicamente, tal cual. pero la mente y el corazón es libre. Imagínate los cristianos. Y por eso no cuadra o hay un problema espiritual o psicológico cuando un cristiano pues es pesimista o cuando no tiene la capacidad de alzar su pensamiento en que todo tiene una solución en Cristo o en la comunidad o en los hermanos. Claro, lo o hace, en un Lucas lo esfuerzo. dice, o sea, porque para Dios nada es imposible. Así es. Entonces, esta libertad que viene a dar también. Es como un spoiler alert, ¿no? Que da Dios, que da el ángel desde la encarnación de Jesús, ¿no? Porque para Dios nada es imposible, Así incluso es. la muerte. Así es. Así es. Entonces, pasamos al siguiente. Alégrese también nuestra madre la iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene ese templo con las aclamaciones del pueblo. Luego ahí se pasa a lo que es la bendición del sacerdote. Nos vamos a brincar tantito esa parte. Dice después: en verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces. Aquí nos vamos a clavar un poquito. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón al Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha pagado por nosotros al eterno Padre la deuda de Adán y ha borrado con su sangre inmaculada la condena del antiguo pecado. Dice, es justo y es necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Jesucristo, ¿no? Que ha pagado nuestra deuda. Otra vez la referencia a Pedro de la primera lectura de este domingo, ¿no? Que va y se para, y no es la primera vez que lo hace, lo hizo desde el Pentecostés y lo hace continuamente, ¿no? Es un recordatorio para nosotros que incluso a veces ya tan solo decir, hey, Dios te ama, ya hasta nos parece aburrido, ya nos parece como cliché, ¿no? No, lo que decías la otra vez, que a veces decirle a Dios te ama hasta parece un insulto. Claro. Para algunos, qué tiempos, ¿verdad? Y que ya leemos en el pregón, dice, es que es necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón, digamos, con una grande pasión, de una manera apasionada. Hay que aclamar al Dios invisible, a nuestro Señor Jesucristo que nos salvó. O sea, decirlo a tiempo y a destiempo, en todo momento. O sea, yo creo que esa es una de las cosas que el cristiano se ha olvidado de hacer. El cristiano, yo creo, o el católico, se ha enfocado tanto
en las burocracias, en las rúbricas, en las cosas que se tienen que hacer en los grupos, en las ventas, en las kermeses, y se ha desenfocado de anunciar el mensaje de Jesús. No de Jesús, se ha desenfocado de anunciar la resurrección de Jesús, la salvación de Jesús. Incluso, pues cuántas veces lo vemos que esos mensajes se quedan a veces solamente designados para los retiros y durante Sí. en los grupos juveniles, o sea, Y fuera de los retiros, de las pláticas, se no habla hay de nada. cualquier otra cosa, de otra tontería. Sí. Y del mensaje. Eso a mí me dolía mucho. El mensaje de la salvación de Jesús, la pasión, muerte y resurrección. Fíjate, Se habla Jorge. 3 veces, 4 veces. No, yo pienso que esto que dice aclamar con nuestras voces, con todo el afecto del corazón, no lo puede hacer cualquiera. O sea, no es tanto ni de una experiencia en un retiro, es una experiencia, yo creo que cotidiana. ¿A qué me refiero? Yo creo que quien ha meditado realmente lo que Dios ha hecho en su vida es ¿cómo se dice? Inevitable que responda con este tipo de alabanza, de gloria. O sea, Debería ser inevitable. Debería ser inevitable. Yo recuerdo, por decirte, yo alguna vez me preparé para la Pascua, hace unas meditaciones diarias de Santa Brígida de Suecia, y por un año completo lees 15 meditaciones en honor a cada llaga. Un año completo, así es la devoción, está Dios buena. mío. Y haz de cuenta que yo cuando me rendí cuenta, caminaba y una vez me pegaba en el pie chiquito así cuando te pegas con un mueble, Claro. ¿no? Y que te duele el alma. Y me golpeaba y no podía evitar de pensar en la pasión del Señor. Inmediatamente. Sí, porque mi mente... O sea, es fruto de sí, esa. todo ese año estuve en esa meditación. Ya ves que a veces antes los aires acondicionados eran de cajón, ¿no? Claro. Te hacían una reja para que no se lo robaran Claro. en México. Y alguna vez iba caminando en ese año y me pegué en la cabeza así fuerte. Y en vez de quejarme, en vez de gritar, no pude evitar en pensar en la corona de espinas. En serio. O sea, a lo que voy, cuando uno sabe lo que hizo Jesús por ti, sabes ese sacrificio, uno todo el tiempo, o sea, uno agradece en realidad porque sabes lo que pagó por ti. No sé, yo me imagino que si alguien ha tenido un accidente, que estuvo al borde de la muerte, Claro. y Dios le ayudó, o sea, que te estás desangrando y tú tienes la experiencia de oler la sangre, de sentir el dolor, yo creo que fácil puedes tú agradecer ese sacrificio de Cristo, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor nos falta eso porque el encuentro con Cristo que sufre, con Cristo que ha amado, lo hemos tenido muy por encima, lo hemos tenido en una plática y no se ha hecho vida a tal modo que yo pueda expresarlo, que yo lo pueda compartir. O sea, nos falta sufrir. Ay, Dios mío. Al menos en el espíritu. Yo recuerdo una reflexión de un sacerdote que decía, miren, todos los apóstoles, ¿cómo murieron? Y pues todos murieron mártires. Dicen, ¿quién fue el único que no murió mártir? Juan. No, pues Juan. ¿Por qué? Porque Juan murió con Jesús en la cruz. O sea, Jesús no tuvo necesidad. Juan no fuerte. tuvo necesidad de ir al martirio. No, pues él murió ahí. Igual que María. Ellos no tuvieron. ¿Por qué? Porque ellos la pasión la vivieron. Y todas las mujeres que lo estaba leyendo. Así es, entonces. Hoy en los evangelios me puse a leer los 4 evangelios. Entonces, de hecho, tiene beneficios el estar pensando en Jesucristo, en su sacrificio. Cuando llegue la prueba, Pues tenerlo presente. Claro. O sea, Dios nos puede librar, decía un sacerdote, nos puede librar de un cáncer, nos puede librar de una tragedia, porque ya estamos unidos a la cruz de Cristo con la pasión. Entonces yo creo que no es sufrir más, sino que los sufrimientos que ya tenemos, Así es. unirlos al A los de sufrimiento, Cristo. a la pasión que Así tuvo. es. Entonces, sí, ese gozo, ese alabar a Dios por lo que ha hecho, como nos dice el pregón, a veces no se da, pero tal vez nos falta ponerle un poco más de amor a atender lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Jesucristo. Continúa aquí el pregón diciendo, o sea, en la misma parte que dice, aclamando con nuestras voces y con todo el afecto del corazón, dice una porque él ya pagó por nosotros la deuda de Adán. La segunda dice, porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Y bueno, aquí hace una referencia a la Pascua de aquel entonces, o sea, la primer Pascua, tal cual. O la primera bueno, la Pascua de Egipto, pues, ¿no? Donde
el ángel del Señor pasa y decía a las puertas, a las casas que tengan aquí la sangre del cordero, ahí no morirá el primogénito de cada uno, ¿no? Entonces dice el pregón, es motivo de aclamar con nuestras voces, porque estas son las fiestas de Pascua en donde se inmola ya el verdadero cordero. O sea, antes era un cordero para ese momento, ya aquí se inmola el verdadero cordero para toda la eternidad, pasado, presente y futuro, otra vez, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Y continúa diciendo, hace un pequeño recuento histórico. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie sin mojarse el mar rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra, Alan, prepárate con esta, que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra, los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Qué fuerte. Hasta la piel se me puso chinita. Qué fuerte. O sea, que es la noche de la Pascua. Es la noche que arranca los vicios del mundo, la oscuridad del pecado. Que a todos los que creen en Cristo, hace un pequeño ahí disclaimer, que a todos los que creen en Cristo los arranca de los vicios del mundo, de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia. Pues es básicamente lo que estaba diciendo hace rato. O sea, a quienes creen en Cristo, es que a quienes están adentrados en su misterio diariamente, pues haz de cuenta, esos son los frutos. Los arranca de los vicios del pecado, de los vicios del mundo, de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. ¿Qué te parece? ¿Que tienes algún comentario? Sí, claro, mira, yo me quedo cuando dice, los arranca de los vicios del mundo y la oscuridad del pecado. Yo pienso en algo muy, o sea, yo no lo podría compartir si no lo vivo en mi vida cotidiana. Cuando era muy jovencito me acuerdo que me regalaron un devocionario eucarístico, o sea, cuando vas enfrente de Jesús en la Eucaristía, y tiene varios títulos, varias letanías, y había uno que a mí se me quedó y realmente lo medité y lo sigo meditando. Decía, antídoto de inmortalidad. Así se le llama a la Eucaristía, antídoto de inmortalidad. Y decía, ¿qué es eso? O sea, me imaginaba como una bebida así, como una ¿no? medicina. Como una medicina que te va a impedir la muerte, ¿no? Entonces, decía, también, no recuerdo bien la letanía, pero hablaba de que te libraba de todos los vicios. Y yo pienso en esto, o sea, yo creo que uno, si se acerca a Jesucristo especialmente en la Eucaristía, yo pongo las manos al fuego. Yo no pienso que alguien que vaya seguido, diario, si se puede, o seguido, frente a Jesús en la Eucaristía, yo creo que no hay nada de lo que Dios no lo pueda liberar. No hay nada. O sea, ahorita yo estaba leyendo, no sé si que estábamos buscando algunas citas, dice San Pablo, el cuerpo es para el Señor, es para su gloria. Y luego dice varias pautas, ¿no? Dice, aléjense de la fornicación, aléjense de la embriaguez, aléjense de las malas conversaciones. Eso es algo imposible de creer para alguien que no tiene a Dios. Yo alguna vez me topé con personas que me decían, tú eres puro guato, tú eres bien mentiroso. Sí, alguna vez en los trabajos que he tenido, cuando platicaban sus tonterías, ¿no? Yo les decía, la verdad es que eso no me gusta hablarlo, ¿pero por qué? Hay gente que me ha señalado hasta que tengo una desviación en mi mente, o sea, que estoy reprimido y cosas así. Yo sé mi debilidad, pero yo se lo adjudico todo a que Dios ilumine y Dios libra del pecado, como dice el pregón, ¿no? Que dice, nos arranca de los vicios del mundo. Y de la oscuridad del pecado. A mí mucho, y de la oscuridad del pecado. Y hay una frase muy interesante que yo compartí mucho tiempo en mi juventud. Igual, pues no estoy muy viejón, pero me decían, ¿cuántos años tienes? Y ya se me notan un poco más los años, ¿no? No, pues que tengo 25, que tengo 30. No se te nota. Así me decían, ¿a poco? Y mi respuesta era muy simple, la aprendí, no me acuerdo, mi hermano lo compartió también. Mi respuesta era, no tengo vicios. Esa era mi respuesta. Y todo el mundo decía, oye, varias veces me decían, oye, qué buena respuesta. ¿Cómo que no tienes vicios? Pues sí, mira, no tomo, no fumo, no ando en problemas, no ando en fiestas.
Oye, sí es cierto. O sea, se notaba, ¿no? Claro. Se notaba cuando la gente a veces anda bien mal, Claro. bien metida en problemas, se nota. O sea, No, sí, sí. no solo en tu cuerpo, sino el semblante, ¿no? Triste, agüitado. Y yo creo que de algún modo algo han visto en mí, ¿no? Y no en mí, o sea, yo lo digo no por mí, yo lo digo porque yo me he acercado a Dios. Ha sido mi antídoto de inmortalidad, esa presencia. Por eso el pregón yo le creo completamente a esta alabanza que dice: nos arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Pero esto no lo cree alguien que no se atrevió a vivirlo, así que la invitación es que te acerques a Jesús resucitado, a Oye, esta si, Pascua. si tan solo dejando las drogas, no sé ¿Cómo si- cambias? O sea, ves, hay muchos ejemplos de la gente que está El antes y el después. adictos a la droga, y los ves en el antes y los ves en el después. Sí, así es. Y el aspecto físico cambia de una manera rotunda, o sea, Sí, completamente. Si tan solo dejar las drogas te hace cambiar de esa manera, imagínate cambiar. ¿Sabes dejar el cigarro? ¿Sabes dejar la coca? Claro, imagínate dejar todo. dejar los vicios, dejar el todos los pecado, vicios. dejar y seguir a Cristo. O más bien, no dejar, sino acercarte a la vida de la gracia. Claro. Se nota. Sí. El siguiente dice: esta es la noche que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Cristo asciende victorioso. Eso es teología, es parte del catecismo, ¿no? Sabemos que Cristo bajó, descendió a los infiernos, derrotó a la muerte, derrotó al maligno y trajo consigo a todos aquellos que pues no disfrutaban del paraíso, ¿no? Y abrió las puertas también para todos nosotros, ¿no? Que no estábamos en aquel momento. Entonces dice: Cristo asciende victorioso del abismo, rota las cadenas de la muerte. Y el siguiente... La siguiente pregunta. Esta pregunta es para que... Léela tú. Dice así: ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Ahí yo creo que eso es para escribir libros y reflexionar por la vida completa. Yo creo que esa es la pregunta con la que nos vamos a quedar después de este episodio. O sea... Para toda la Pascua. Para toda la Pascua. ¿De qué me serviría haber nacido si no hubiera sido rescatado y traerla presente? Imagínate, o sea, ponemos una alegoría muy breve. Un prisionero de guerra. Hay guerra en tu país y eres prisionero de guerra y te vas a quedar toda tu vida prisionero. ¿De qué te sirve tu vida si estás en un calabozo? ¿De qué te sirve que tu nación se haya subido de nivel, que haya salud, que haya riqueza, que todo esté bien en tu nación y que tú sigas siendo un esclavo, que tú no saliste de ese cautiverio por haber sido Claro. un prisionero? Y así te mueres. O sea, ¿de qué te habría servido haber nacido si tu vida fue para eso, sin sentido, sin haber disfrutado de la plenitud de la vida, que a lo mejor ya muchos murieron por ella, ya muchos sufrieron? Y no se diga entonces con el pecado, con la vida de la gracia. ¿De qué me hubiera valido nacido si no hubiera sido rescatado? Y es que la resurrección es la que le da propósito a nuestra vida. Tú lo decías el otro día, ¿te acuerdas que me platicabas de la identidad? El ejemplo de la identidad, ¿no? ¿Tú quién eres? No, pues que Alan Treviño. No, Sí. pero ¿tú quién eres? O sea, y te ibas preguntando así, ¿no? Y no le encontraba respuesta al quién eres. No se la puedes encontrar si no es en Dios. Es una respuesta a una pregunta existencial que no tiene sentido, que por más que le escarbas no vas a más que estar patinándole. O sea, entonces la respuesta: ¿de qué nos serviría haber nacido si hubiéramos sido rescatados? Pues de nada, porque De nada. la resurrección es la que nos da la identidad de quiénes somos. Porque la resurrección es la que nos hace, como tú lo dijiste hace rato, coherederos de esa salvación. Nos hace hijos de Dios. Nos hace partícipes de una eternidad. Nos da un propósito para nacer. No, claro, y tiene propósito todo. Con la resurrección de Jesucristo, con su muerte y pasión, todo tiene un sentido. Aún el mismo sufrimiento. Sí, claro. Aún la enfermedad. Aún un hijo desaparecido. Aún una relación terminada. Aún un trabajo que rechazaste y que perdiste porque había cosas que no eran de Dios. Claro. Aún una amistad de años que sabías que no iba bien y que iba a hacerte daño. O sea, todo tiene sentido en Jesucristo. De nada hubiera servido todos los sacrificios. Pues son vanos, son nada más para aumentar tu ego, para aumentar es que yo soy bueno. Sí.
Y Jesucristo da un sentido profundo y cierto. A la identidad del humano, claro. Y dice, qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo. Entregaste al Hijo. Entregaste al Hijo. Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Es que... No, de esta hay una reflexión de San Alfonso María de Ligorio, Jorge, que si la escuchamos, a ver si luego la posteas por ahí. No, te conmueve, porque hace una alegoría de un esclavo que es condenado a muerte e intercede por él el hijo del rey. Y le hace al estilo de San Alfonso María de Ligorio un discurso bien conmovedor, bien lo convence y a la mera hora le dice, tú no puedes retractarte de las promesas que me estás haciendo. Toma mi lugar. Y cambia el lugar del esclavo por el del hijo. Yo creo que el pregón pascual o fue referencia de esa reflexión o la reflexión la agarró del pregón. Claro. O sea, no se puede escuchar esa reflexión sin conmoverse hasta el llanto. O sea, es lo que... Imagínate, para rescatar al esclavo, entregaste al hijo. ¿Quién hace eso? Nadie. No, imagínate en estos tiempos de tanto egoísmo. No, y tanta inseguridad en México, o sea, donde... Ya ves, no le queremos ni dar raya a nadie. Donde están los secuestros y todo eso, y uno tiene que pagar miles y miles. A veces llega una cantidad donde hasta ya se nos hace, sabes que ya no suelto eso, ¿no? O sea, y pensar, traer esta realidad de para rescatar al esclavo, entregarse al hijo. Ponle que no te secuestran a tu hijo, ponle que te secuestran a algún conocido. No, pues, ¿quién daría a su propio hijo? ¡Ey! Suelta a ese compa que estuvo conmigo en segundo de primaria en la escuela y te doy a mi hijo. Pues nadie lo hace. Nadie. Y luego no nada más a cualquiera. A un hijo que no vale, a un pecador, a alguien que no es ni de tu linaje, ni de tu sangre, ni tu dignidad, por así decirlo. O sea, un asesino. O alguien que merece el castigo. Claro, qué fuerte. Esta es la parte que tú y yo platicamos hace algunos días, que decíamos que tenía mucha teología ahí interesante. Necesario. Que todavía está en discusión. Que, pues pienso yo, no lo sé. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Esa es la frase que yo decía el otro día de... ¿Qué onda? Necesario fue el pecado de Adán. ¿Tú crees que fue necesario o no? Pues mira, el asunto es en el derramamiento de la sangre. O sea, en el sufrimiento. Fue necesario tanto sufrimiento. Fue necesario tanto dolor, tanta entrega. Había una reflexión de ese tipo de la pasión que decía que con una gota de sangre que hubiera derramado del dedo índice del Señor, con un alfiler, una gota no hubiera valido para redimir al mundo, sino para redimir a 1,000 millones de mundos con una gota de sangre, sin dolor de caída de su dedo con un alfiler. ¿Por qué? ¿Por qué entonces sufrió todo eso? ¿Por qué entonces se expuso a las ignominias, a los sufrimientos, a los dolores indecibles, ¿no? Yo creo que era una lección. O sea, era una lección. Es decir, si una gota puede bastar. Sí, así decía la reflexión. Ay, les debo la fuente. Dice San Pablo, lo escuchaba, no me acuerdo si fue en este domingo o en la misa de ayer o de antier, que Cristo se despojó de todo, ¿no? Pero dice otra, se vació completamente, ¿no? Y ese es fuerte porque sí, hasta literalmente eso se vació. De tal manera que brotó sangre y agua. Y eso es un tema que a lo mejor podemos platicarlo en el siguiente domingo, ¿no? El domingo de la misericordia. Pero sí, o sea, dice, necesario fue el pecado de Adán que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Qué noche tan dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Esta es la noche de la que estaba escrito: será la noche clara como el día y la noche iluminada por mi gozo. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia y doblega a los poderosos. Qué fuerte. Ya vamos en 43 minutos. ¿Algún comentario de ese último pedacito? Pues yo nada más queriendo retomar un poquito de lo último, ¿no? La feliz culpa que nos mereció la redención.
pues es lo que, si queremos meter a Dios en una lógica, pues de nuestros recursos, de nuestros sistemas educativos, de nuestros razonamientos, en Dios no cuadran. O sea, en Dios no cuadra tanto sufrimiento, en Dios no cuadra que la muerte de un inocente, de un pobre, de un loco, pues pueda doblegar las voluntades y a los soberbios. O sea, ¿cómo un humillado puede humillar a los soberbios? O sea, la lógica de Dios, la pedagogía de Dios sobrepasa el entendimiento humano, ¿no? Es algo extraordinario que pues hacemos fatiga y que se repite diario, o sea, y en nuestra vida cotidiana se repite. No entiendo. En tantas no entiendo injusticias de nosotros, de nuestra propia vida. Uh-huh. Y que tú dices, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué la son así lógica conmigo? de Dios, decir, ¿cómo pudieras tú ser mejor que eso, no? Me pasaba ayer. Hoy es martes. Hoy te dije hace rato, ¿no? Lo de la cárcel, sí. Corriendo. O sea, fui a la cárcel. Tenía todo un plan preparado porque pues la Semana Santa, sí. Dije disfrutar con ellos y estábamos a medio, o sea, estábamos viendo un episodio de The Chosen y después de The Chosen me iba a agarrar para predicarles el mensaje de la Pascua y del dolor y de todo y me habla el guardia y me saca, me dice, te tienes que ir ya. Me dice, ya córtale, hijo, todo, te están llamando que te vayas. Y me puso hasta nervioso, me dio miedo, dije, ¿qué pasó? ¿Hice algo malo? No, pues ya termino, salgo. Y dice, no te preocupes, no estás en problemas, simplemente teníamos que hacer un chequeo de ahí de la celda. Y ya, se acabó. Ni terminé, ni dije ni pu ni pa, nada. Ni despedirse, ni nada. Despedirse. Y yo en mi mente, o sea, de camino aquí a la casa decía, ¿cómo eso pudiera ser mejor que lo que yo tenía preparado? O sea, ¿cómo para Dios pudiera ser esa interrupción brusca? Mejor ¿Cómo pudiera ser mejor que lo que yo tenía preparado? Que era una meditación poderosa, fuerte, oración, imponer manos. O sea, ¿cómo pudiera ser mejor? ¿No? Y es que la lógica de Dios, sí, pues no es mi lógica, ¿no? Terminando ese pasaje, esa estrofa, pues ya empieza lo que es, digamos, una parte de súplica, ¿no? De una oración. Aunque recordemos que todo esto lo canta, pues ya sea el presbítero o el diácono, ¿no? Dice, en esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, que arde en llama viva para la gloria de Dios. A mí me gusta mucho esta parte. Y aunque distribuye su luz, no mengua. ¿Qué quiere decir mengua? No escatima, no mide. Aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, porque se alimenta de cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. Y ahí hace la bendición final, ¿no? Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre para destruir la oscuridad de esta noche, arda sin apagarse y aceptado como perfume se asocia a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentra ardiendo. Ese lucero que no conoce ocaso, Jesucristo tu Hijo, que volviendo del abismo, brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Brilla sereno para el linaje humano, que volviendo del abismo, tantas cosas, tantas, como para hacerle una exégesis, o sea, no terminas con este. Así es, tal vez algo de lo que podemos todavía anunciar es el fuego, ¿no? O sea, ese símbolo tan importante de la luz del fuego, el cirio que entra el sacerdote pregonando Cristo, luz del mundo. Claro. Y ese cirio pues ilumina toda la asamblea, ¿no? Que se empieza a oscuras. Yo creo que pocos hemos vivido una liturgia, digamos, tradicional en el sentido de que se tomen todas las pautas. A veces, pues, las misas las hacemos a las 8 de la noche, por la seguridad. Y con media luz prendida. Me acuerdo aquellos tiempos en los que cerraban la calle de afuera y toda la gente afuera, de 10 a 12 y media de la noche. Es decir, deja tú los que lo hacen a las 12 de la noche. O sea, cual. Todavía hay comunidades que tienen la oportunidad de hacerlo y estar en medio de la oscuridad, en medio de la penumbra, en el cansancio y ver todos esos signos.
Y sobre todo eso, que Cristo viene siendo ese fuego nuevo, ¿no? Que es capaz de iluminar todo. Y la importancia del cirio pascual, ¿no? Hoy estuvimos en un funeral, una niña de 15 años, y es conmovedor. Pero interesante cómo antes del sacerdote incenciar el féretro, incenciaba el cirio pascual, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un signo importante, que esa luz es Cristo, y que aún en las tinieblas de la muerte es capaz de iluminar y es capaz de darnos esperanza, ¿no? El fuego también siempre signo de esperanza. Entonces Jesucristo viene siendo también representado por ese cirio, y de hecho, o sea, como un dato extra, ¿verdad? Cuando hay momentos de dificultad, cuando hay rituales especiales, se enciende el cirio pascual. Claro, el cirio pascual. Oye, claro, muchas veces. ¿Cuántas mamás no tienen el cirio que el padre le regaló? Claro, es lo que te voy a decir. O sea, mamá, no, pues tengo mi examen final. Ay, mijita, aquí voy a estar yo, voy a prender el cirio. Sí, ¿no? Sí. Ay, mamá, ya voy a dar a luz, vamos en camino al hospital. Ay, ok, aquí yo prendo el cirio. Y que quede claro que no es un acto de superstición, sino un acto de confianza en pedir la luz de Cristo, la protección de Cristo, que la luz viene a iluminar la oscuridad, la incertidumbre, ¿no? Y un recuerdo, una manera de tener presente, así como lo decías tú, las meditaciones de Santa Brígida, ¿no? Que te hacían de una manera casi automática pensar en Cristo. Pues así también el cirio, ¿no? Prenderlo es casi una manera automática de decir, no hay cosa imposible. O sea, Cristo venció las tinieblas, Cristo venció el poder del pecado. Esto lo podemos vencer, ¿verdad? O sea, la esperanza y la certeza de la resurrección, ¿verdad? No, y hay casos extraordinarios que, o sea, esto es para ponerlo a prueba. Pónganlo a prueba. O sea, hay casas en las que espantan, hay casas en las que no hay, hay casas en las que no hay tranquilidad. Claro. En la que no sales de una racha para entrar en otra y dices, oye, esto no es coincidencia. Hay cosas que se perciben sin entrar en qué vibras, ¿no? Prende el cirio y viene a dar una paz. O sea, también edúcate en lo que representa el cirio. Y aunque no estés educado por sí mismo, ese cirio bendito tiene una fuerza como sacramental, como signo de Cristo. Y es importante y es curioso y es bonito ver a la gente que lleva una representación de esos cirios chiquitos, ¿no? Uh-huh. Y van para la casa con su cirio y bueno, yo en la casa tengo creo que 2 cirios de los que sacan de la iglesia y que el padre ve a la señora más devota, ¿no te lo quieres llevar? Y vámonos. Me he topado, Jorge, de personas que se dedican a la superstición, a la brujería y dicen, oye, nos pidieron que nos robáramos el cirio de la iglesia. Oye, ¿qué puede tener de importante o de simbólico que la gente que se dedica a hacer la maldad y lo oculto quieran ese cirio? Pues tan importante que el pregón le dedica 2, 3 estrofas, 4 estrofas al puro cirio. Y hasta le da la historia de, o sea, que las abejas, que lo construye, acepta esta cera fecunda, esta luz, o sea. Sí. Importante, ¿no? Importante el símbolo sacramental también de lo que es la luz de Cristo, ¿no? Que pues también el cirio que se utiliza en el bautismo, ¿verdad? Ya ves a los niños siempre ahí con su velita, ¿no? Pues ya para terminar, así, puntos claves, ¿qué se te ocurre para compartir a la gente? Así, de una manera súper breve, que se lleven tanto en esta semana y para el resto de la temporada de Pascua, que se lo lleven a meditar. Pues yo pienso en que tenemos que estar bien seguros que la última palabra de todo la tiene Cristo resucitado. Si el Señor resucitó, si Él venció, si no lo venció la muerte, ¿qué lo puede vencer? Es lo que yo me quedo. Si la muerte no lo venció a Él, ¿qué te va a vencer a ti si Él es tu guía, verdad? Pienso en algunos signos de la vida futura. Ahorita pues se acaba de conocer a Carlo Acutis, ¿no? Un beato nuevo de la iglesia, un muchacho. Ahorita yo creo que él tendría 32 o 34 años, algo así. Es del año 89, 90, no sé. Y su cuerpo está incorrupto, su cuerpo no se corrompió, ¿no? Por los años, por la sepultura. Y así hay varios casos de santos. Y tú dices, ¿por qué no se pudrió su cuerpo? ¿Por qué está como nuevo? Bueno, ese es un signo de la resurrección también de los hombres. Están a la espera de la resurrección. Que tu cuerpo y mi cuerpo algún día, si se presenta digno delante de Dios, purificado por la sangre del Cordero, por nuestra vida santa, vamos a resucitar y nuestro cuerpo va a ser glorioso como el de Cristo.
Cuando Jesús resucita, no resucita todo llagado, pero sí resucita con las marcas de los clavos, con el costado abierto, Claro. con su vocación, ¿no? O sea, vamos a resucitar con la dignidad de cómo vivimos el llamado que Dios nos hizo a la santidad. Entonces, lo que yo pienso, la muerte no tiene si la muerte no tiene la última palabra, nada tiene la última palabra sobre nosotros. Nada, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la desolación, ni nada. Entonces, lo que yo pienso, debemos de saber que vamos a resucitar con Cristo. Hay que tener una vida digna, una vida agradable a Dios para ser parte de eso. Y siempre alegre, ¿no? O sea, yo creo que si no tenemos alegría o esperanza, la alegría a lo mejor como un fruto de la esperanza, pues algo nos falta. Hay que meditar un poco más la pasión y la resurrección de Jesús. La muerte, pasión, pasión, muerte y resurrección. Pienso que volviendo a uno de los puntitos que platicábamos hace rato, o sea, me llamó mucho eso, lo que dijiste de Santa Brígida, o sea, como ese año que tuviste presente esas meditaciones hacían casi a tu cuerpo tener, o a tu mente, tener una reacción inmediata ante ante el dolor, ante las sufrimiento. las cosas de este mundo, ¿no? Entonces pienso yo, bueno, si esas eran las meditaciones de Santa Brígida, que tanto más pudiera ser que nos acercáramos a los sacramentos, ¿no? Tener los sacramentos de una manera diaria, tener la disciplina, tener pues el mensaje así de la resurrección de Jesús, aclamarlo con nuestras voces y con todo el afecto del corazón, o sea, tenerlo muy presente. Tu vida cambia, tu vida se transforma. ¿Qué tanto cambiaría en nuestra visión de este mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese pudiera ser el llamado y la invitación para quien escuche, ¿no? O sea, que esta Pascua no sea simplemente una Pascua de ir y romper huevos con confeti, de irse a las albercas y de pasarla bien. Y que se puede ciertamente, pero con el sentido profundo, ¿verdad? De lo que es. Claro. Pero sino que sea oye, Santa Teresa de Ávila hasta sus 18, 19 años después de haber sido consagrada religiosa, tuvo un encuentro verdadero con Jesucristo. Hasta después de 19 años, fíjate. O sea, imagínate, una mujer que vivía en un convento, que rezaba todos los días, que iba a misa todos los días, que recibía la Eucaristía, hasta después de 18, 19 años, al mirar la imagen de un Cristo sufriente, tiene su conversión y se duele por sus pecados y empieza, ahora sí, la que conocemos como Santa Teresa de Ávila, y le vienen todas estas gracias y escritos y acciones, ¿no? ¿Cómo esa historia pudiera impactar nuestra vida, ¿no? Que a lo mejor vivimos en nuestra fe católica o cristiana de una manera como más rutinaria, más así habitual, y podemos quizás tener más de 18, 20, 30 años de vivirla sin tener una verdadera conversión que nos lleve a vivir la Pascua como lo decimos aquí, que no es una utopía, no es una fantasía, es una realidad. Y que no es solamente un recuerdo, no es recordar. Uh-huh. O sea, esto no es un recuerdo que hace. No, el Señor con su Pascua se revive en los misterios de la liturgia, en los misterios de la iglesia. Y que esta manera de vivir, como lo decimos tú y yo, esta invitación, pues es alcanzable. Es alcanzable. Oye, pues nosotros hemos echado ganas, llevamos casi, no sé si de 40 días de Cuaresma, a lo mejor hemos ido fácil 25 a misa diaria. No, yo creo que más. Más, ¿verdad? Casi todos los días, y en verdad, o sea, hay mucha paz, hay mucha tranquilidad. O sea, misa creo diaria, estuvimos también rezando la coronilla casi todos los días. Los problemas no se sienten, no sé. Sí, y esta semana nos propusimos de ir a una hora santa todos los días. Yo sí invito, o sea, yo alguna vez tuve amigos que me decían, así me lo dijeron en mi cara, muchachos de la iglesia, ¿a poco te crees eso que estás diciendo? Así me dijeron, ¿a poco te crees eso que pues claro. te estás escuchando? Así me decían. Oye, yo más sacado de onda que ellos. Oye, ¿cómo me atreves a decirme esto? Fuera vana mi fe si yo no estuviera practicando lo que el Señor me ha ofrecido. Así ahora sí que fuera un tonto y un desperdiciador de mi vida. Pues ese es el mensaje. Esa es la invitación. Vivir la Pascua de una manera muy bien. O sea, de una manera... yo creo que la palabra es de una manera activa, pero hay otra palabra que se me está yendo. De una manera intencional. De una manera intencional. Intencionada, sí. Intencionada. O sea, adentrarse en el misterio pascual de una manera profunda e intencionada, que tenga un cambio completo
en nuestra vida. O sea, así como lo decíamos, la analogía de los drogadictos, o sea, que dejan la droga y se les nota. O sea, que en esta Pascua, si nos aventamos, si nos echamos el reto de vivirla de una manera intencionada, pues que sea, que se vea que nuestra vida cambia, que hay un fruto en nuestra vida que es tangible, visible, audible. O sea, que se pueda reconocer, Dios mío, esta persona tuvo un cambio, así como Santa Teresa, 18, 19 años, tiene su conversión, así que digan a alguien, oye, pues no sé, Juan, no era así hasta que en ese Pascua de 2024, no sé qué pasó, a lo mejor escuchó un podcast o algo, y míralo cómo es, o ese Pedro, ese Pablo, ese Alejandro, o sea, mira cómo desde ese momento su vida cambió y puedes utilizarte muchos recursos, o sea, no tienes que ir a un retiro, no, o sea, tú mismo adéntrate y vive esta Pascua de una manera muy, muy diferente. Pues la invitación, pues feliz Pascua de Resurrección a todos. Gracias por estar aquí. Pues ya llevamos, de hecho, un año con se me olvidó decir, con este episodio cumplimos 100 episodios. 100 episodios del podcast Tú Puedes Ser Santo. Y fíjate que ya para terminar, la frase de Tú Puedes Ser Santo no es otra cosa más que decir, recordarte la Pascua, recordarte que tú ya tienes acceso a ese paraíso, que Cristo te salvó, que Cristo venció las tinieblas y que tú tienes acceso a vivir una eternidad con Jesús. Si no, el podcast se llamaría Tú No Puedes Ser Santo. Claro. Pero sí puedes. Pero sí puedes, porque Cristo ya lo hizo, y porque Cristo ya venció las tinieblas, entonces por ende tú puedes ser santo. Pues que pasen un feliz domingo. Nos vemos la otra semana y que tengamos estas meditaciones pues muy, muy presentes, muy intencionales en nuestra oración y que hagamos de verdad actos concretos que nos ayuden a vivir esta Pascua, a vivirla, a recibirla y hasta casi encarnarla. O sea, que nuestra vida transpire esta Pascua, que digamos, esta persona verdaderamente está viviendo la Pascua. Sí. Amén. Pues ánimo, Dios los bendiga.